Hubo un momento, quizá lo recuerdes, en el que todo estaba en silencio, pero dentro de tu cabeza no dejaba de haber ruido. No había gritos, no había discusiones, no había caos externo, y aún así sentías el pecho apretado. Te aferrabas a una conversación que ya había terminado, a una decisión que no podías cambiar, a una persona que ya no estaba. Y cuanto más intentabas entenderlo, explicarlo o arreglarlo, más pesado se volvía todo. Es curioso cómo el sufrimiento no siempre llega con violencia. A veces llega despacio, se sienta contigo y te convence de que pensar más es la solución. Te dice que si analizas una vez más, si repasas cada detalle, si encuentras la razón exacta por la que ocurrió lo que ocurrió, entonces por fin podrás estar en paz. Pero la paz no llega, solo llega el cansancio. Los estoicos observaban este fenómeno hace más de 2000 años. Veían cómo el ser humano no se rompe por lo que pierde, sino por lo que se niega a soltar. Cómo el dolor no nace del hecho en sí, sino del agarre invisible que la mente crea alrededor de él. Un agarre que no se ve, pero se siente en cada pensamiento repetitivo, en cada noche de insomnio, en cada "y sí" que nunca se resuelve. Tal vez hoy no estés luchando contra el mundo, sino contra la idea de cómo debería haber sido. Tal vez no te duele lo que pasó, sino que aún sigues cargándolo contigo como si fuera parte de tu identidad. Y sin darte cuenta, eso que intentas sostener es lo mismo que te está quitando ligereza, claridad y calma. Porque hay una verdad incómoda que el estoicismo revela con una serenidad implacable. No todo lo que duele merece ser retenido. Algunas cosas no se superan luchando contra ellas, sino soltándolas. Y cuando entiendes esto, no a nivel intelectual, sino en lo más profundo, algo empieza a cambiar. No afuera, dentro. A muchos les enseñaron que dejar ir es una forma elegante de rendirse, que soltar equivale a perder, a aceptar una derrota silenciosa. Por eso la mente se resiste, se aferra, aprieta los dientes y dice, si lo suelto, ¿qué me queda? Pero el estoicismo mira esta escena desde otro ángulo, con una calma que desarma. No estás perdiendo nada esencial cuando sueltas lo que no depende de ti. Estás recuperando espacio interior. Piensa en lo que ocurre cuando sostienes algo demasiado tiempo. No solo ocupas las manos, también ocupas la mente. Cada pensamiento gira alrededor de eso que no quieres soltar. Una expectativa, un resultado, una persona, una versión pasada de ti mismo. Y mientras tanto, la vida sigue ocurriendo. Pero tú no estás del todo presente. Estás atrapado en la tensión de mantener algo que, en el fondo, ya no te pertenece. Para los estoicos, la libertad no empieza cuando todo sale como quieres, sino cuando dejas de exigirle a la realidad que se adapte a tus deseos. Ahí es donde ocurre el alivio. No porque todo mejore de repente, sino porque la lucha interna se detiene. La mente deja de empujar contra una puerta que nunca va a abrirse y al hacerlo recupera claridad. Esa claridad no es pasividad, es lucidez. Es entender qué sí está en tus manos y qué no, y actuar desde ahí sin cargar peso innecesario. Soltar no es abandonar tu dignidad ni tu fuerza. Al contrario, exige una disciplina profunda. Requiere observarte con honestidad y admitir que hay batallas que solo existen porque te niegas a soltarlas. Cuando finalmente lo haces, no hay dramatismo, hay silencio. Un silencio extraño al principio, pero profundamente reparador. Como si por primera vez en mucho tiempo respiraras sin resistencia. Y en ese espacio que se libera, ese espacio que antes ocupaba la preocupación, el control, el apego, aparece algo que habías olvidado: la ligereza de estar en paz contigo mismo, incluso cuando el mundo no coopera. Hay una idea que suele pasar desapercibida, pero que los estoicos consideraban fundamental.
No es la persona, ni la situación, ni el acontecimiento lo que te hiere directamente. Es el vínculo invisible que tu mente crea con ello. El apego. Es el lazo silencioso que convierte algo externo en una necesidad interna. Y cuando eso ocurre, cualquier cambio se vive como una amenaza. Observa con honestidad los momentos en los que más has sufrido. Casi nunca fue por el hecho en sí, sino por lo que representaba para ti. No dolió la ausencia, dolió la expectativa que habías construido. No dolió la pérdida, dolió la historia que te contaste sobre lo que debía durar para siempre. El apego funciona así. Promete seguridad, pero cobra con ansiedad. Te hace creer que necesitas controlar, retener, asegurar, y al mismo tiempo te vuelve dependiente de lo que no puedes dominar. El estoicismo no propone volverte frío ni distante. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo sin cadenas. Apreciar sin poseer. Amar sin convertir al otro en el centro de tu estabilidad. Cuando confundes amor con dependencia, entregas tu paz a algo que puede cambiar en cualquier momento. Y como todo cambia, el sufrimiento se vuelve inevitable. Los estoicos entrenaban la mente para disfrutar lo que llega sin aferrarse a que se quede. Sabían que todo lo externo es prestado: personas, reconocimiento, circunstancias, incluso ciertos capítulos de la vida. Cuando aceptas esto, el apego pierde fuerza. Sigues sintiendo, sigues valorando, sigues involucrándote, pero ya no desde el miedo a perder, sino desde la gratitud de vivirlo mientras está. Y ocurre algo inesperado. Cuanto menos te aferras, más libre se vuelve tu experiencia. Ya no amas para llenar un vacío, sino para compartir lo que eres. Ya no necesitas que nada sea permanente para sentirte completo, porque entiendes que la raíz del dolor emocional no estaba afuera, sino en esa necesidad interna de que lo externo no cambie nunca. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que el sufrimiento deja de ser causado por lo que ocurrió y empieza a ser alimentado por tu resistencia a aceptarlo. La mente vuelve una y otra vez al mismo punto, como si repetir la escena pudiera reescribirla. Pero el pasado no escucha, no responde, no cambia, y aún así seguimos luchando contra él. Los estoicos comprendían que la realidad no se opone a nosotros, simplemente es. Lo que duele no es el hecho, sino el choque constante entre lo que fue y lo que deseabas que fuera. Cada "esto no debería haber pasado" es una forma de prolongar el dolor, no porque seas débil, sino porque tu mente aún no se ha alineado con lo inevitable. Aceptar no es rendirse, no es cruzarse de brazos ni justificar lo injusto. Aceptar es reconocer con claridad lo que ya no está bajo tu control, para poder decidir con sabiduría qué hacer a partir de ahora. Mientras sigues peleando con la realidad, toda tu energía se queda atrapada en el pasado. Cuando la aceptas, esa energía regresa al presente, donde sí puedes actuar. Hay una calma extraña que aparece cuando dejas de discutir con los hechos. No es indiferencia, es lucidez. Es entender que la vida no te debe explicaciones y que tu poder no está en cambiar lo ocurrido, sino en elegir la actitud con la que continúas. En ese punto, el sufrimiento empieza a perder intensidad, no porque todo esté bien, sino porque ya no lo estás empeorando con resistencia interna. La aceptación, desde la mirada estoica, es un acto de inteligencia emocional. Es el momento en el que dejas de preguntarte por qué ocurrió y comienzas a preguntarte quién decides ser ahora. Y esa simple pregunta, nacida de aceptar la realidad tal como es, tiene la capacidad de transformar la experiencia completa. La mente se agota intentando dirigir un mundo que no obedece. Quiere controlar cómo actúan los demás, cómo deberían desarrollarse los acontecimientos, incluso cómo tendría que haberse comportado en el pasado. Y cuanto más se esfuerza en hacerlo, más tensión acumula. El estoicismo observa este desgaste con claridad y señala el origen del conflicto: el deseo de control sobre aquello que nunca estuvo en tus manos. Controlar parece una forma de protección, da la ilusión de seguridad,
pero en realidad es una fuente constante de ansiedad, porque cada vez que algo se desvía del plan, la calma se rompe. Los estoicos entendían que vivir así es permanecer en guerra con la incertidumbre, y esa es una guerra imposible de ganar. El mundo no se ajusta a nuestras expectativas, y exigirlo solo multiplica la frustración. Soltar el control no significa abandonar la responsabilidad, significa colocarla en el lugar correcto. Haces lo que depende de ti con atención y virtud, y aceptas con serenidad lo que no. Cuando esta distinción se vuelve clara, la mente deja de anticipar catástrofes, de vigilar cada detalle, de cargar con resultados que no puede garantizar. En ese momento aparece algo que muchos confunden con resignación, pero que en realidad es fortaleza, la estabilidad interior. Ya no necesitas que todo salga bien para estar en paz, ya no dependes de que otros actúen como esperas para sentirte equilibrado. La calma deja de ser frágil porque no está sostenida por condiciones externas. Cuando renuncias a controlar lo incontrolable, no pierdes poder, recuperas el único que siempre estuvo ahí, el dominio sobre tu actitud, tu respuesta y tu forma de habitar cada situación. Y desde ese lugar, la paz deja de ser una meta distante y se convierte en una consecuencia natural. Durante mucho tiempo, creemos que la calma llegará cuando algo afuera cambie, cuando la situación mejore, cuando la persona entienda, cuando la vida finalmente se ordene. Y mientras tanto, esperamos. El estoicismo rompe con esa espera silenciosa y plantea una verdad incómoda pero liberadora. Nada externo necesita transformarse primero para que tú estés en paz. Los estoicos sabían que el sufrimiento no se origina en los acontecimientos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con estados interiores completamente distintos. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo fue percibido. Cuando comprendes esto, algo se reacomoda. Dejas de mirar constantemente hacia afuera buscando soluciones y comienzas a observar lo que ocurre dentro de ti. Cambiar la percepción no significa engañarte ni negar la dificultad. Significa elegir una mirada más justa, más sobria, menos dominada por impulsos automáticos. Es entrenar la mente para responder en lugar de reaccionar. Para los estoicos, ahí comienza la verdadera transformación. En ese instante en el que te das cuenta de que tu libertad no depende de las circunstancias, sino de la forma en que decides relacionarte con ellas. Nada cambia de golpe, pero cuando modificas tu actitud, el peso emocional de la situación se reduce. Lo que antes parecía insoportable empieza a sentirse manejable. No porque sea más fácil, sino porque ya no estás luchando contra ello desde la resistencia, sino enfrentándolo desde la claridad. El cambio interior no hace ruido, no necesita aprobación ni testigos, pero es profundo. Y cuando ocurre, descubres que no estabas esperando que la vida cambiara, estabas esperando darte permiso para cambiar tú primero. El pasado tiene una habilidad particular. Ya no existe, pero sigue ocupando espacio. No vive en los hechos, vive en la mente. Cada recuerdo repetido, cada escena revivida, cada diálogo imaginario le devuelve una presencia que en la realidad ya perdió. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir más en lo que fue que en lo que es. Los estoicos eran claros en esto. El pasado no tiene poder por sí mismo, solo lo adquiere cuando lo alimentas con atención constante. No te limita lo que ocurrió, sino la historia que sigues contándote sobre ello. Cuando te defines a partir de errores antiguos, pérdidas o decisiones pasadas, conviertes un capítulo cerrado en una identidad permanente. Soltar el pasado no es olvidarlo ni negarlo, es colocarlo en su sitio correcto, aprender de él sin evitarlo, reconocer lo vivido sin permitir que gobierne tu presente. El estoicismo invita a mirar atrás solo lo suficiente para extraer sabiduría y luego volver a la hora, que es el único lugar donde puedes actuar.
Cada vez que tu mente regresa compulsivamente a lo que ya no puedes cambiar, estás renunciando a la única herramienta real de transformación, el momento presente. Ahí es donde decides cómo responder, cómo pensar, cómo avanzar. El pasado no puede impedirte vivir con plenitud. Solo tu apego a él puede hacerlo. Cuando comprendes esto, algo se libera. Dejas de cargar versiones antiguas de ti mismo como si fueran una condena. Entiendes que no estás definido por lo que fuiste, sino por lo que eliges ser ahora. Y en esa elección silenciosa, el presente recupera su fuerza. Existe una creencia silenciosa que confunde a muchos. Que soltar es señal de fragilidad. Que dejar ir es admitir que no fuiste lo suficientemente fuerte para sostener. Pero el estoicismo invierte por completo esa idea. Para ellos, soltar no es debilidad, es una forma avanzada de autodominio. Es el resultado de entrenar la mente para no depender de aquello que no controla. Aferrarse es fácil, no requiere conciencia, solo impulso. La mente se pega a lo conocido, incluso cuando duele, porque le resulta familiar. Soltar, en cambio, exige claridad, coraje y disciplina. Implica observar el deseo de aferrarte y no obedecerlo automáticamente. Elegir la serenidad en lugar de la reacción. Eso, para los estoicos, es carácter. Cada vez que dejas ir una expectativa que te roba la calma, fortaleces tu interior. Cada vez que no reaccionas desde el apego, entrenas tu estabilidad. El carácter no se forma en la comodidad, sino en estos pequeños actos invisibles donde eliges no depender emocionalmente de lo externo para sentirte completo. El estoico no huye del dolor, pero tampoco lo dramatiza. Aprende a sostenerse a sí mismo, incluso cuando algo se pierde. Y en ese proceso, desarrolla una fortaleza silenciosa que no necesita demostrar nada. No es dureza, es equilibrio. No es frialdad, es templanza. Cuando sueltas desde la conciencia, no quedas vacío, quedas firme, porque ya no estás sostenido por circunstancias, personas o resultados, sino por una mente entrenada para mantenerse estable en medio del cambio. Y eso es una de las formas más profundas de fortaleza que existen. Cuando la mente se aferra, todo se vuelve ruido. Pensamientos que se superponen, emociones que chocan entre sí, decisiones tomadas desde la urgencia. El apego fragmenta la atención porque siempre hay algo que defender, algo que temer perder, algo que exige ser sostenido. Y en ese estado, la claridad se vuelve casi imposible. Los estoicos entendían que el desapego no vacía la mente, la ordena. Cuando dejas de sostener mentalmente lo que no depende de ti, el pensamiento se aquieta. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de ocupar más espacio del necesario. La mente recupera su capacidad natural de observar con calma y decidir con firmeza. En ese silencio interno, comienzas a ver con mayor nitidez. Lo importante se separa de lo accesorio. Las decisiones ya no nacen del miedo o de la necesidad de control, sino de una comprensión más limpia de la situación. El desapego actúa como una limpieza interior. Quita lo que sobra para que lo esencial pueda mostrarse. Esta claridad no es intelectual, es práctica. Se siente en la forma en que respondes, en la seguridad con la que eliges, en la serenidad con la que aceptas resultados. Cuando no estás emocionalmente enredado, ves las cosas como son, no como temes que sean. Al soltar, la mente deja de pelear consigo misma, y en ese orden silencioso, aparece una lucidez que no se fuerza, que no se busca desesperadamente. Simplemente surge cuando ya no estás aferrado a nada que distorsione tu visión. Todo en la vida es temporal. Las estaciones cambian, las personas evolucionan, los momentos se desvanecen. Y aún así, pasamos gran parte de nuestro tiempo como si todo fuera eterno, como si pudiéramos aferrarnos a lo que se escapa con cada segundo. Resistirse a la impermanencia es un esfuerzo inútil, y sin embargo, lo hacemos una y otra vez.
Los estoicos comprendían que aceptar la transitoriedad de todo no es un acto de tristeza, sino de libertad. Cuando entiendes que nada permanece, dejas de temer la pérdida y comienzas a valorar lo que tienes mientras lo tienes. La impermanencia deja de ser amenaza y se convierte en aliada. Te enseña a vivir con intensidad, a no desperdiciar energía en resistencias que no sirven. Intentar que algo dure para siempre es como sujetar arena con los puños cerrados. Mientras más aprietas, más se escapa. Pero si abres la mano y la dejas fluir, no pierdes nada. Simplemente experimentas su presencia con claridad. Esa misma regla se aplica a relaciones, oportunidades, logros o momentos de paz. Lo que cambia, cambia. Lo que se va, se va. Y cada instante que aceptas en su transitoriedad se convierte en una fuente de aprendizaje y serenidad. Comprender que nada es permanente también te prepara para enfrentar la vida con menos miedo y más resiliencia. No hay sorpresas devastadoras para quien ya entiende que todo cambia. Cada final deja espacio para algo nuevo. Cada pérdida abre camino a una oportunidad distinta. Cada transformación es parte de un flujo natural que solo se puede recorrer con aceptación. Aceptar la impermanencia no significa resignación, significa alineamiento. Significa dejar de pelear con lo inevitable y, en cambio, abrazarlo con la mente tranquila, sabiendo que cada cambio contiene su propio valor y enseñanza. Y en ese abrazo silencioso, el miedo a perder se disuelve, dejando lugar a la libertad auténtica. La paz no se encuentra acumulando experiencias, logros o certezas, se encuentra soltando. Suena contradictorio, pero es así. Mientras más aprietas, más tensión cargas. Y mientras más cargas, más difícil resulta respirar en calma. Cada expectativa, cada rencor, cada miedo retenido funciona como una piedra invisible en tu mochila interior, haciendo que incluso los pasos más simples se sientan pesados. Los estoicos nos enseñan que elegir soltar no es un acto de abandono, sino de inteligencia. Es comprender que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera libertad nace cuando dejas de depender de circunstancias externas para sentirte completo. Al soltar, no estás renunciando a la vida, estás renunciando a la lucha inútil contra ella. Cuando decides liberar lo que no te pertenece, algo dentro de ti cambia. La mente deja de agitarse, las emociones encuentran su cauce natural y por primera vez en mucho tiempo puedes observar la vida sin la distorsión del apego. Esa elección, tan sencilla en apariencia, es la que permite que la claridad, la calma y la libertad interior se manifiesten de manera real y tangible. Dejar ir no significa olvidar ni ser indiferente, significa participar plenamente en la vida sin encadenarte a lo que ya no puede ser controlado. Es permitir que la existencia siga su curso mientras tú te mantienes firme en tu centro. Y en ese acto silencioso encuentras que la paz no es un destino, sino un efecto natural de tu decisión consciente de soltar. Porque al final, la vida fluye más ligera cuando tú decides liberar lo que pesa, y esa ligereza no se impone desde afuera, nace desde tu interior, como un regalo que solo se revela a quienes se atreven a soltar.